Vamos a nombrar ahora un alcohol. Lo reconocemos por el grupo H característico de los alcoholes. En este caso tenemos dos. Buscamos la cadena más larga. La cadena más larga pudiera ser la cadena horizontal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Pero puede haber otras que tengan mayor número de carbonos y también contengan a todos los grupos OH. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encontramos una cadena de 9 que contiene a todos los grupos OH. Bueno, dibujamos entonces esta cadena. Tenemos que buscar ahora los localizadores de los carbonos de la cadena principal. Recordar que el criterio era que los localizadores fueran los más bajos posibles. Nos fijamos en los grupos OH. Si empezamos por este extremo, 1, 2, 3, hasta el carbono 3 no encontramos un OH. Si empezamos por el otro extremo, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el carbono 5 no encontramos un OH. Entonces será este el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Luego nos fijamos también que tenemos una cadena lateral en el carbono 6. Ahora vamos a generar el nombre. Como siempre lo generamos de lo más sencillo a lo más complejo. Empezamos por la cadena de 9 carbonos. Por tanto escribimos nonano. Ahora vemos si tiene dobles enlaces. Sí, presenta dobles enlaces. Pues ponemos noneno. Y también presenta grupos alcohol. Entonces será un alcohol. Por tanto, cambiamos la O por ol. Nonenol. Debemos añadir antes de en los localizadores. Bueno, tenemos que indicar antes de en que presenta dos dobles enlaces y antes de ol que presenta también dos grupos alcohol. Entonces nos queda nonadien diol. Fijaros que hemos añadido una A porque encontrábamos dos consonantes seguidas, la N y la D. Antes de bien tendremos que colocar los localizadores de los dobles enlaces, serán el 2 y el 4. Y antes de diol colocaremos el localizador de los grupos OH, el 3 y el 5. Ya tenemos la cadena principal. Ahora también tenemos que fijarnos en las cadenas laterales. Tenemos una cadena lateral de 2 carbonos, por tanto pensamos en etil. Pero como presenta un doble enlace, le añadimos en antes de il y nos queda etenil. No hace falta que pongamos el localizador del doble enlace porque no hay otra posibilidad. Recordar también que si hubiera que poner los localizadores en las cadenas laterales, el carbono 1 siempre sería el carbono que está unido a la cadena principal. El etenil, por tanto, lo tenemos sobre el carbono 6. Ya podemos generar el nombre. Primero nombramos las cadenas laterales y luego la cadena principal. Por tanto, nos queda 6 etenil, nona 2, 4 dien, 3, 5 diol. Ya veis que resulta sencillo, pero solo si vamos de lo más sencillo a lo más complejo.